Ahora procedemos a habilitar herramientas y materiales. Algunas herramientas requieren ser humedecidas previamente. En el proceso, principalmente pesamos la mezcla de seca requerida. Luego, dibujamos las marcas en el cono de Abrams, las cuales nos guiarán en el proceso del llenado. Luego preparamos la mezcla con la cantidad de agua requerida hasta que esté uniforme. Continuamos con el llenado del cono por 3 capas según las medidas dadas anteriormente. Se chusea 25 veces con la varilla de acero por cada capa para compactar y eliminar espacios con aire dentro. En el primer chuseado la varilla llega hasta 1 pulgada por encima de la base y los dos restantes 1 pulgada por debajo de las medidas de 8 y 16 centímetros. Luego limpiamos el ras del exceso con la varilla de acero. Luego de haber limpiado los excesos del llenado, procedemos a retirar el cono con mucha firmeza. Después de esto se hace la medición del slump y finalmente comparamos resultados entre los dos tipos de mezcla, la primera con 1.3 litros de agua y la segunda con 0.5 litros más que la anterior. Para ello, con la mezcla que realizamos anteriormente, tenemos que llenar el molde cilíndrico en 3 capas de igual volumen. En primer lugar, humedecemos las herramientas a utilizar y colocamos el líquido desmoldante en el molde. Y realizamos con el uso de la winch y la tiza el marcado del molde a los 10 y 20 centímetros para poder dividirlo en 3 partes iguales. Llenamos la primera capa con el uso del cucharón y con el uso de la varilla chuseamos 25 veces sin penetrar a no más de 2 centímetros y medio de la base. Luego de ello, con el uso de la comba de goma, preparemos el molde a sus alrededores de 10 a 15 veces. De igual manera lo vamos a realizar este mismo procedimiento en la segunda y tercera capa. Finalmente se realiza el enrasado de concreto con la varilla de manera de que quede la superficie de manera uniforme y lisa. Para la segunda probeta el proceso sería totalmente igual, solamente que se aumentaría el agua para poder medir la resistencia y cómo ésta cambia a la compresión, de lo cual solamente se aumentaría a 1.3 de agua. Continuando con la exposición, tenemos la parte de rotura de probeta, en la cual hallamos la parte de datos que necesitamos para hallar la resistencia y el peso absoluto. Primeramente pesamos en la balanza, después medimos la parte de la altura y los diámetros y continuamente vamos a la prensa hidráulica para hallar la fuerza y de esta forma hallar también el tipo de falla que se está encontrando. Continuamente esto nos va a servir para todas las fórmulas que nos permiten hallar la parte de peso absoluto y la resistencia del concreto. Luego colocamos los datos del diámetro, la altura, el área, el volumen, el peso y las fuerzas obtenidas de las dos probetas en la tabla. El objetivo del ensayo es hallar la resistencia del concreto y el peso específico. Por lo tanto, para calcular el peso específico, dividimos el peso obtenido de la balanza entre el volumen. Luego hallamos la resistencia del concreto dividiendo la fuerza obtenida de la prensa hidráulica entre el área. Se estira la manguera transparente para llenarlas de agua, luego se toma una medida de referencia. Mientras se va moviendo la manguera, se tapan las puntas y luego para dar los niveles se destapan. La manguera se mueve hasta que el agua quede al nivel del punto de referencia, mientras se va marcando en los otros lados. Teniendo todos los puntos, se unen con la tilarina. Encima de esa línea trazada se toma una medida para finalmente colocar el encofrado de la. Primero habilitamos los aceros de 1/4 de pulgada con las medidas necesarias para armar los estribos de viga. Luego hacemos unas guías con tiza para repartir los estribos. El primer estribo va a 5 centímetros de la columna, 2 estribos a 10 centímetros y el resto de los estribos a 20 centímetros. Luego colocamos los estribos con los ganchos hacia arriba de manera alternada. Después amarramos los aceros y estribos con alambre número 16 con el tortol. Luego colocamos los pies derechos sobre las cuñas de la madera y espaciarlos a 60 a 90 centímetros. Y posterior a esto, colocar los pies derechos ubicados sobre la solera y fijarlos con uniones, colocando tablas sobre las soleras. Y luego se colocan las viguetas sobre las tablas de separación para posteriormente colocar los ladrillos de techo. Y luego así podemos colocar los dados de concreto en la parte inferior de la viga para poder amarrarlo con un alambre número 16. Ubicamos los ladrillos llenos y vacíos de 30 por 30 por 15 con una separación de 10 centímetros para formar una vigueta.
Luego habilitamos los aceros para los esfuerzos de temperatura y bastones para luego ubicar dos bastones de 1/2 de pulgada de 40 centímetros sobre la billeta de 10 centímetros, para que luego también podamos ubicar la malla de temperatura de 1/4 de pulgada sobre los ladrillos de 25 centímetros amarrados con un alambre número 16. Techos. El primer paso es realizar el preparado, en lo cual tenemos que tener todos los materiales listos como el cemento, piedra chancada, arena gruesa, agua, en la cual mezclaremos en el trompo. Para las herramientas que necesitaremos es la lampa, el buggy, la lata y el trompo. Además, después de haber terminado la parte de la mezcla, de haber mezclado, llevamos con la ayuda del buggy y transportamos hacia los bastidores, y esta actividad se realiza de forma repetitiva. Este proceso es después de la mezcla y previo al vaciado. Primero se realiza el sopleteo con la sopladora mecánica para eliminar los excedentes que perjudiquen al vaciado. Luego se va echando las latas con la mezcla lista. Después de esto se procede a hacer el vibrado para eliminar las burbujas. Y finalmente, después de llenar todo, hacemos la nivelación con una regla metálica y con la ayuda de la plancha de batir se va removiendo el excedente para que quede todo uniforme. Tarrajeo y solaqueo. Tarrajeo. En primer lugar, humedecemos la superficie y echamos la lechada, que es cemento más agua. Luego, hacemos la mezcla 1:5 cemento más arena fina y peñeteamos. Echamos el secarrón y pasamos la regla de aluminio para nivelar la superficie. Con el uso del badilejo rellenamos los agujeros, luego pasamos el frotacho, el bruñidor y finalmente la esponja para la rugosidad. Solaqueo. En primer lugar, limpiamos la superficie y humedecemos. Con la mezcla más líquida y con el uso del frotacho y badilejo, rellenamos las imperfecciones. Pasamos el frotacho y finalmente la esponja.